Bueno, bien. Bueno, vamos a solucionar este ejercicio de transformadores trifásicos del 3.25 del libro de Fraile Mora. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? En la figura P.3.4 se muestra el esquema interno de bobinas de un transformador trifásico de 50 kVA, de relación de tensiones compuestas de 1000 a 100 voltios. Entonces, tenemos la potencia nominal del transformador, 50 kVA, tenemos los voltajes de línea, que es 1000 y 100 voltios, la frecuencia, que es 50 Hz, y la conexión, o el grupo de conexión, que es delta estrella. Que ha dado los siguientes valores en los ensayos. Entonces, la prueba de vacío, vamos a tener un voltaje de línea de 1000 voltios, una corriente de línea de 3 amperios y una potencia trifásica de 1 kilowatt. Total de las tres fases. Entonces, lo primero es identificar por qué lado se hizo la prueba. Como la prueba de vacío se recomienda hacerlo por el lado de alta, o en este caso el lado de alta sería 1000, entonces la prueba de vacío se hizo en el lado de alta tensión. Después está la prueba de cortocircuito. La prueba de cortocircuito nos dice voltaje de corto, vamos a anotarlo como de corto porque hay que verificar que la corriente sea la nominal, entonces sería 100 voltios. Entonces aquí nos dice, la I de corto es la corriente asignada. Entonces ya sabemos que la prueba sí se hizo a la corriente nominal. Entonces ya podemos anotar, corriente de cortocircuito es la corriente nominal o la corriente asignada. Entonces inmediatamente yo compruebo que la corriente con la que se hizo la prueba es la corriente nominal. Esto ya deja de ser voltaje corto y pasa a ser voltaje de cortocircuito. Que recuerden que si la prueba no se hace a la corriente nominal, hay que corregir los valores. Y la potencia de cortocircuito, 1.5 kilowatts. Bien, ambos ensayos se han medido en el lado de alta tensión. ¿Cómo sé, sin que me diga el ejercicio, por dónde se hizo la prueba de corto? Porque el voltaje de cortocircuito es pequeño comparado al nominal. Entonces, 100 voltios es pequeño comparado a quién? A 1000. 100 voltios no es pequeño comparado a quién? A 100. Entonces, de ojo, yo ya puedo saber qué se hizo por cuál lado. Por el lado de alta tensión. ¿Listo? Alta tensión. La primera pregunta, entonces, es determinar los parámetros del circuito equivalente aproximado del transformador reducido al primario. Circuito equivalente aproximado. ¿Qué elementos tiene el circuito equivalente aproximado? El aproximado, no el aproximado aproximado, sino el aproximado. ¿Qué tiene? La resistencia de pérdidas en el núcleo, la reactancia de magnetización, la resistencia y la reactancia de cortocircuito. Eso es lo que tiene el circuito equivalente del transformador y nos lo están pidiendo ¿en qué lado? En el primario. Es decir, en el lado de alta tensión. Aquí las pruebas están en el lado de alta. Entonces, cuando yo resuelva esto, va a quedar ya acá. Entonces, empecemos por la prueba vacío. ¿Cuál es el primer paso cuando se resuelve un transformador trifásico? Pasarlo a su equivalente, ¿qué? Monofásico. ¿Por qué en la clase no resolvemos monofásicos? Porque cuando usted va a resolver un trifásico, necesariamente, ¿qué tiene que resolver? El monofásico. Entonces, si ustedes tienen un ejercicio monofásico, es lo mismo que vamos a hacer sin el paso inicial, que es pasar los valores a monofásico. Entonces, prueba vacío. Tenemos estos tres valores. Estos tres valores son trifásicos. ¿Cuál es el primer paso? Pasarlos a monofásico. ¿Y cómo se pasa? Mirando la conexión. El devanado de 1000 voltios, trifásico, ¿en qué tipo de conexión está? En delta. Entonces, cuando hay una conexión delta, el voltaje de fase es el mismo voltaje de línea. ¿Cuánto vale? 1000. La corriente de fase es ¿quién? La corriente de línea sobre raíz de 3. Entonces nos queda 3 sobre raíz de 3. Es decir, raíz de 3, ¿cierto? ¿Por qué? Multiplico arriba abajo por raíz de 3, raíz con raíz 3 y 3 con 3. Fíjansela y nos queda de esta manera. ¿Y cuál es la potencia de vacío monofásica?
1000 dividido entre 3. Listo. Muy bien. Y una vez ya tenemos los valores monofásicos, pues empezamos a solucionar en monofásico. ¿Qué hacemos primero? Bueno, bajo la metodología que me gusta aplicar. Primero se calcula ¿qué? Coseno de phi. A mí me gusta esta metodología, no necesariamente es la que debe aplicarse por otros cálculos. Por ejemplo, la resistencia, ya sabemos que es, eh, ¿cómo calculamos la resistencia de Fe? B cuadrado ¿sobre quién? Sobre la P. Por ahí se puede calcular directamente. A mí no me gusta esa metodología. Me gusta hacerlo paso a paso, determinar IF y sub mu, etcétera. Coseno de phi. P, la potencia, ¿cuánto vale? 1000 sobre 3. ¿Cuánto vale la corriente? ¿Cuánto vale la corriente? Raíz de 3 amperios. ¿Y cuánto vale el voltaje? 1000. ¿Cuánto nos da este factor de potencia? 0,19. 0,19, ¿otra cifra? 19. Seno de phi. ¿A qué es igual el seno? El seno del coseno a la menos 1 de 0,192. ¿Cuánto nos da? 0,98, tercera cifra. 3. Bueno, 3. O sea, 1. Listo. Muy bien. Tenemos seno, coseno, entonces, ¿qué determinamos? Vamos a determinar la componente de la parte real de la corriente de excitación. I sub 0, coseno de phi. ¿Cuánto vale I sub 0? Raíz de 3. ¿Cuánto vale? Esto recordemos que todo se trabaja en fase. Raíz de 3 por 0,192. 0,333 amperios, me dicen por ahí. ¿Sí? Listo. ¿Cuánto vale I sub mu? I sub 0 por seno de phi, de la prueba vacío. Raíz de 3 por 0,981. 1,699 amperios. Listo. Muy bien. Ahí tenemos las dos componentes. La componente de las pérdidas en el núcleo y la componente de la creación del flujo magnético, la componente magnetización. Y ahora, si tenemos las corrientes y tenemos el voltaje, podemos hallar la impedancia. La resistencia de pérdidas en el núcleo, aquí es igual al voltaje de vacío sobre la corriente de pérdidas en el núcleo. Eso nos da 1000 voltios sobre 0,333 amperios. ¿Cuánto nos da? 3003. 3003.003. Dejémoslo así, 3003 ohms. ¿Y cuánto vale la reactancia de magnetización? Pues el voltaje sobre, ajá, I sub mu, la corriente de magnetización, entonces tenemos 1000 voltios sobre I sub mu. ¿Cuánto vale I sub mu? 1,699 amperios. ¿Cuánto nos da esto? 588,582. 588,582 ohmios. Esa sería la primera parte de la respuesta. ¿Qué sería la RF de la X sub mu? Eh, bueno, en realidad está sencillo. ¿Qué es lo clave? Lo clave es al inicio pasar los valores trifásicos a monofásicos. Si ustedes observan, el solucionario de Fraile Mora, él no lo hace así. Él no pasa al inicio. Él pasa al final. Entonces, bueno, cada, cada quien lo hace como quiere. A mí me gusta esta metodología. Agarro los valores, los paso a monofásicos, soluciono monofásico y al final me devuelvo. A mí me gusta esa metodología, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes lo entiendan mejor. Ahora bien, ¿cuáles son las respuestas para esos valores? Resistencia a pérdidas en el núcleo, 1000. Reactancia de magnetización, 588. Vamos bien. ¿Qué hace falta? La RCC y la XCC. Y para eso nos llevamos los datos de cortocircuito. Entonces, prueba de cortocircuito. Prueba de corto.
¿Cuál es el primer paso? Entonces pasar a monofásico, ¿cierto? Pero aquí hace falta un datico. Tenemos la potencia de cortocircuito, muy bien. Tenemos el voltaje de cortocircuito, muy bien. Pero la corriente de cortocircuito tenemos que la corriente ¿qué? Nominal. Entonces vamos a calcular la corriente nominal. La corriente es igual a ¿quién? A S, muy bien, potencia aparente sobre raíz de 3 por el voltaje de línea. Como estamos en condiciones nominales, pues será la potencia nominal, voltaje línea nominal. ¿Por dónde se hizo la prueba? Por el de alta, es decir, por el primario. ¿De cuánto es el transformador? De 50 kVA. ¿De cuánto es el voltaje? 1000 voltios. Entonces vamos a reemplazar eso ahí. Potencia nominal, 50 kVA. Sobre raíz de 3 por el voltaje de línea. ¿Cuánto es el voltaje de línea? 1 kilovoltio, ¿cierto? Entonces sería 50 sobre raíz de 3. ¿Qué corriente nos da? 28.867. 28,867 amperios. Listo. Ahora, ¿en qué consiste el primer paso? En convertir estos valores, que son trifásicos, los vamos a convertir ¿a qué? A monofásicos. ¿Qué tipo de conexión es el primario? Delta. Entonces, en delta, ¿quién es el voltaje de fase de cortocircuito? El mismo voltaje de ¿qué? De línea de corto. ¿Qué serían los mismos qué? 100 voltios, ¿cierto? No 1000 es el nominal. No es el de la prueba, este, voltaje de línea de corto. ¿Cuánto vale la corriente de fase de cortocircuito? La corriente de línea de cortocircuito dividido entre ¿quién? Raíz de 3. Tiene la corriente de línea. 28,867 amperios sobre raíz de 3. ¿Cuánto nos da esto? 16,666. 16,666 amperios. ¿Y cuánto vale la potencia monofásica de cortocircuito? Entonces, ¿cuánto es la potencia trifásica? 1500. Dividido entre 3 porque el sistema es equilibrado. ¿Cuánto nos da? 500 watts. Bueno, muy bien. Y con esto, datos, pues empezamos nuevamente a hacer la metodología. ¿Cuál me gusta a mí? Primero, coseno. Coseno de la prueba de corto, ¿a qué es igual? Muy bien. A la potencia monofásica de qué? De cortocircuito, ¿cierto? Potencia monofásica de qué? De cortocircuito sobre voltaje monofásico de corto por corriente monofásica de qué? De corto. A mí me gusta esta metodología, paso a monofásico y con monofásico trabaja todo. El libro, pues lo puede calcular así. Potencia de corto sobre raíz de 3, voltaje de línea de corto, por corriente de línea de corto, en valores trifásicos. Da lo mismo. A mí me gusta por este lado. Usted lo puede hacer por donde quiera. ¿Cuánto nos da ese coseno? Entonces sería potencia de corto monofásica, 500 watts, sobre 100 voltios por 16,666 amperios. 0,3. ¿Cuánto da? 0,3. 0,3. Listo. ¿Y cuánto nos da el seno? Entonces, seno de coseno a la menos 1 de 0,3. ¿Cuánto nos da? 0,95 ¿qué? 4. 4. Listo. Muy bien. Y entonces, si tenemos seno y coseno, recordemos que en la prueba de cortocircuito lo que se divide es el voltaje en parte real, parte imaginaria, entonces podemos calcular el voltaje en la resistencia de corto. ¿A qué es igual? Ajá, a voltaje monofásico de corto por coseno de phi. Coseno de phi, perdón. Y voltaje en la reactancia de corto, ¿a qué es igual? A voltaje monofásico de corto por seno de quién? Del ángulo de la prueba. Esto se traduce en ¿cuánto vale el voltaje? 100. 100 voltios por 0,3. ¿Cuánto da eso? 30. Muy bien, 30 voltios. Y 100 voltios por 0,954. ¿Cuánto nos da? 95,4 voltios. De esa manera ya podemos calcular la resistencia de cortocircuito. ¿Cuánto vale la resistencia de cortocircuito? Voltaje en la resistencia sobre corriente monofásica de cortocircuito. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia? 30 volts. Sobre corriente.
16.66. ¿Cuánto da? 1.8 ohms. ¿Cuánto vale la reactancia de cortocircuito? Entonces lo mismo, pero con reactancia. Voltaje en la reactancia sobre corriente monofásica de corto. 95.4 sobre 16.66. ¿Cuánto nos da? 5,724. 5,724 ohms. Y ahí tenemos ya el ítem A. ¿Qué pasa? Que bueno, ya estamos aquí. Calculemos los parámetros auxiliares que de pronto nos pueden ayudar en el cálculo. ¿Cuáles son? Las regulaciones. RCC. ¿A qué es igual RCC? A voltaje sobre voltaje nominal por 100. O IRCC por ICC por RCC sobre voltaje nominal. Aquí lo tenemos en términos del voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje en RCC? 30. ¿Cuánto vale el voltaje nominal? ¿Cuánto vale el voltaje nominal del primario? 1000. ¿Por cuánto? Por 100. Da 3. ¿Cuánto nos da? 3. XC. ¿A qué es igual? ¿Recuerdas que esto es lo mismo que la resistencia por unidad? Esto es lo mismo que la reactancia. ¿Qué? Lo van a entender. Para remar. BXC sobre el voltaje nominal por 100. ¿Cuánto nos da eso? Entonces nos daría 95.4 sobre 1000 voltios por 100. ¿Cuánto? 9,54. Bien. ¿Para qué calculamos esto? Porque nos puede ayudar para el cálculo de regulación o para el cálculo de la corriente de corto de falda. ¿Y a qué es igual ZPU? Sería la SC. Lo podemos hacer como ¿quién? BSC sobre el voltaje nominal por 100. ¿Cuánto vale BSC? 100, ¿no? El voltaje de corto de la prueba. Y lo tenemos anotado, ¿no? Voltaje monofásico. O que esto se trabaja en monofásico, ¿no? Voltaje nominal, 1000. 1000 volts por 100. ¿Cuánto nos da? 10%. Recuerden que esto cumple la relación. SC al cuadrado es igual ¿a quién? A RCC al cuadrado más XC al cuadrado por Pitágoras. Lo mismo que Z es igual ¿a quién? A R al cuadrado más X al cuadrado Z al cuadrado. ¿Cierto? Bueno, vamos a verificar. ¿Cuánto nos da RCC y XCC? 1,8 y 5,724. Vamos a ver. ¿Cuánto da? 1,8 y 5,724. Está muy bien. B. ¿Qué nos pide la parte B? Ángulo horario del transformador cuando se alimenta mediante un sistema directo de tensiones. Entonces vamos a llevarnos el esquemita a una nueva página. Acá. Ahí está. Bueno. La parte B. ¿Qué nos están pidiendo? El índice horario. Yo sé que esto es de Y. Ahora, el índice horario. ¿Es de YN? No. ¿Por qué no es de YN? No. ¿Ven el borde de conexión del neutro? Aquí hay un borde de conexión para el neutro. No. Entonces, ¿es de YN? No, es de Y. Bueno. Entonces, índice horario. Primer paso, realizamos un diagrama de un reloj imaginario, donde aquí colocamos a las 4 colocamos a B, y a las 8 colocamos a C, porque nos está diciendo el ejercicio que es una secuencia que positiva o negativa. Positiva. ¿Dónde dice que es positiva? Nos están diciendo que cuando se alimenta con un sistema directo de tensión. Entonces, ¿es secuencia qué? Porque la secuencia positiva se conoce como secuencia ¿qué? Directa. También se conoce como secuencia ABC, también se conoce como secuencia ¿qué? 1. ¿Cierto?
La secuencia negativa, ¿cómo se conoce? ¿Secuencia qué? Indirecta. Secuencia ACB o secuencia 2. Y la secuencia cero, ¿cómo se conoce? Homo, homopolar, muy bien, homopolar, listo. Entonces aquí estamos con secuencia positiva, listo. Segundo paso, dibujar, bueno, el primer paso era tener el esquema, ya lo tenemos. Segundo paso, dibujar aquí el reloj. Tercer paso, hacer el diagrama fasorial del primario. ¿Cómo hacemos el diagrama fasorial de un delta? Pues con las uniones. Entonces, aquí está A. Aquí está A. ¿A con quién se une? Con C'. Entonces, aquí está. ¿Aquí quién está? C'. Entonces, ¿hacia dónde va el fasor C''C? Hacia abajo. De esta manera, ¿cierto? Va dirigido de C' a C. Listo, muy bien. Ahora, C, el borne C, el borne C, ¿con quién se une? Con B'. Entonces, aquí va quién? B'. ¿Y hacia dónde va el fasor B'B? Hacia la derecha, de esta manera. Y entonces aquí está B, pero B, ¿con quién se une? Con la prima. Con A'. Entonces, ¿aquí quién está? A'. ¿Para dónde va? ¿Qué pasa si la secuencia hubiera sido negativa? Pues aquí sería A, aquí sería no B, sino quién. Y aquí no estaría C, sino quién. B. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ya tenemos el diagrama. Ahora, siguiente paso. Vamos a dibujar el diagrama del secundario en correspondencia con el primario, con la fase. Recuerden que por fase están en fase, por rama están en fase. Entonces, el secundario está muy sencillo. Es una conexión ¿qué? Es una conexión Y. Y para la conexión Y empezamos por el neutro, ¿no? Que no hay físico, o sea, no hay borde de conexión, pero aquí está el punto neutro de la estrella. Entonces empecemos. Empecemos por donde queramos empezar, por acá. C''C está en fase ¿con quién? Con C''C, ¿cierto? Están en la misma rama. ¿Hacia dónde va C''C? Hacia abajo, así en diagonal. ¿Cuál es la salida del voltaje? ¿La cola o la cabeza? La cola. La cola. ¿Qué es el punto? La cabeza. La cabeza. Entonces, ¿cuál es la salida? La cabeza. ¿Qué significa? Que va en la misma ¿qué? Dirección. Entonces, ¿hacia dónde va C''C? Hacia abajo en diagonal. Si la salida hubiera sido la cola, ¿qué hubiera pasado? Pues va a la dirección opuesta, no va para abajo, sino va hacia arriba. Bueno, muy bien. Ahora, para B'B, ¿está en fase con quién? Con B'B. ¿Cuál es la salida? La cabeza. Entonces, ¿para dónde se va? Para la misma dirección, ¿cierto? Horizontal. ¿Y hacia dónde está A'A? Está en la misma rama de A'A. ¿Para dónde va A'A? En diagonal hacia arriba. ¿Cuál es la salida? La cabeza. Entonces va en la misma dirección. ¿Para dónde va? Para arriba. Aquí está. ¿Y aquí está qué? C. En el punto donde está la B', bueno, donde está Haría todo al revés. O sea, acá. Si el punto está acá, Ajá. pues la salida es ¿qué? La cola. Entonces, si la salida es la cola, la dirección va en dirección ¿qué? Opuesto. Entonces, la roja quedaría para allá. La amarilla quedaría para abajo y la azul quedaría para la izquierda. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? En el siguiente paso, unimos los neutros. El neutro de la delta es un neutro virtual que está en el centro del triángulo, ¿cierto? Entonces aquí el neutro de la estrella sí está real. Entonces, ¿qué hacemos? Los unimos. Par. Listo. Ahí quedaron unidos. El índice horario está dado ¿por quién? Por la diferencia entre A mayúscula del primario y A minúscula del secundario. ¿Qué índice horario es? Entonces, si yo trazo la línea por acá, de aquí a aquí,
¿qué ángulo hay? 90. Y de aquí a aquí, 30. Y cada numerito equivale a ¿cuánto? A 30. Entonces, ¿qué número del reloj es este? El 11. Entonces, el índice es de Y, 11. Vamos a observar la respuesta del libro y nos dice que es un DY. ¿Es un DYN? No. ¿Es un DY qué? 11. Si hubiéramos tenido un borne de conexión acá, que se llame neutro, entonces sería ¿qué? DYN 11. ¿Listo? Bueno, muy bien. Segundo ítem, el B. Bueno, nos vamos para el C. ¿Qué dice el C? Dice, tensión primaria de línea y rendimiento del transformador cuando alimenta una carga en el secundario que absorbe una potencia de 25 kilowatts con un factor de potencia 0,8 inductivo. La tensión secundaria de línea se mantiene siempre constante ¿en cuánto? En 100 voltios. Bueno, C. Entonces, ¿qué nos dice el ítem? Nos dice que el transformador va a alimentar una carga de ¿cuánto? 25 kilowatts. ¿Con un factor de potencia de cuánto? 0,8 en atraso. ¿Cierto? Y que el voltaje del secundario siempre es ¿cuánto? 100 voltios, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué nos están preguntando? El voltaje de línea del ¿cuánto debe ser? Es decir, si aquí vamos a alimentar esa carga, ¿con qué voltaje debo alimentar el transformador? Bueno, ¿cuál es el circuito equivalente? ¿Qué tenemos en el circuito equivalente? Una resistencia ¿de cuánto? De 1,8 ohmios y una reactancia ¿de cuánto? De 5,724, sí señor, aquí está. 1,8, 5,724. 5,724 en J. Y tenemos por acá una resistencia de pérdidas en el núcleo que vale 3,000, 3,003, sí. 3,003 ohmios. Y tenemos por aquí una reactancia de magnetización, si no estoy mal, 500,3 J. Listo, ese es nuestro circuito. Creo que sí. Ah, no, 0,582. Listo. Bien, este es el circuito equivalente. ¿Qué necesito hallar? El voltaje en línea de quién? Del primario. ¿Cómo lo va a hallar? Pues conectando aquí la carga. ¿Y qué es conectar la carga? Entonces, primero, ¿cuánto vale B2'? Vamos a colocar el voltaje y vamos a colocar la corriente que absorbe. Voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? 100 de alimentación. ¿Ese de 100 lo voy a colocar acá? No. ¿Por qué primero? Lo tengo que pasar a fase. ¿Cuál es el voltaje de alimentación de la carga? 100 voltios, ¿cierto? Pero el secundario está ¿en qué tipo de conexión? ¿En qué tipo de conexión está el secundario? En Y. Entonces yo necesito el voltaje monofásico. ¿Qué hago entonces? Voltaje monofásico de la carga. ¿Cuánto sería? 100 sobre 3. ¿Este voltaje lo coloco aquí? No, porque este circuito ¿en dónde está? En el primario. ¿Y esto dónde está? En el secundario. Entonces tengo que referirlo. ¿Cómo lo refiero? Utilizando la relación de ¿qué? M. ¿Quién es la relación de transformación M? Voltaje de fase del primario sobre voltaje de fase del... ¿Cuál es el voltaje de fase del primario? 1000. ¿Está en conexión qué?
delta, 1000 voltios. Sobre voltaje de fase del secundario. ¿Cuál es el voltaje de fase del secundario? 100 sobre raíz de 3. ¿Cuánto nos da esa relación de transformación? Nos daría raíz de 3 por 10, 17.32. 17.32, ¿qué? Pero sí. O sea, 32,1. ¿Listo? Bueno, ese es M. Ahora, ¿cómo hallamos B2'? B2', ¿qué es igual? Ajá. Al voltaje de fase 2 multiplicado por quién? Por M. Listo, entonces aquí es igual B2'. A M 17.321 por el voltaje de fase 2. ¿Cuál es el voltaje de fase 2? 100 sobre raíz de 3. ¿Cuánto nos tiene que dar? 1000. Ajá. Si tomamos más decimales, ¿cuánto da? 1000. Si yo refiero el voltaje de fase del secundario al primario, me va a dar el voltaje de fase del primario. ¿Cuánto es el voltaje de fase del primario? 1000. Por los decimales, pues les da 1000.02 o 1000.01. Bueno. Listo, ya tengo el voltaje 2', que lo pude haber hecho a ojo. Si es 100, ¿cuánto? Si yo paso el 100 a fase y lo llevo al primario, pues me va a dar el voltaje de fase en el primario. Pero aquí lo hicimos paso a paso. Ahora, tengo que hallar la I2'. Esa sí, hay que hacerla obligatoriamente. ¿Cuánto vale la corriente de línea que absorbe la carga? ¿A qué es igual? ¿Cómo la podemos calcular? ¿Qué datos nos dan de la carga? La potencia, el factor de potencia y el voltaje. Entonces, ¿cuánto vale la corriente de línea que absorbe la carga? Potencia sobre raíz de 3, voltaje de línea, coseno de teta. ¿Cierto? Circuitos 3. Potencia de la carga, ¿cuánto vale? 25 kilowatts. Raíz de 3, voltaje de línea, ¿cuánto vale? 100. Ajá. Factor de potencia, ¿cuánto vale? 0,8. ¿Cuánto nos da esta corriente? ¿Cuánto da? 180,42. Listo. 180.422 amperios. Verifiquen a ver. Listo. ¿Cuánto vale entonces la corriente de fase de la carga? La carga está en el secundario, ¿cierto? ¿El secundario está en qué? ¿En delta o en estrella? En estrella. Entonces la corriente de fase es la misma corriente de qué? De línea de la carga. Coloquémoslo así para explicar. ¿Cuánto vale? 180.422 amperios. ¿Qué ángulo tiene esa corriente? Coseno a la -1 ¿de quién? Del 0,8. ¿Atraso o adelanto? Atraso. Muy bien, porque es inductivo. Entonces, ¿cuánto nos da la corriente 2 de fase? ¿Cuánto? 180.422 a un ángulo de -36.867, ¿sí? Bueno, 87 aproximadamente sale 86, ¿no? listo. 87. Amper. Muy bien, tenemos la corriente 2. Pero esa corriente no es la que va acá. Aquí, ¿cuál es la corriente que va? La referida. Entonces, fíjense que estoy pasando a monofásico y refiriendo, pasando a monofásico y refiriendo. ¿Cuánto vale la I2'? I2, ¿cómo me pasa el primario? Sobre M, muy bien. I2, 180.422, ángulo de -36.87 sobre M. ¿Cuánto vale M? 17.321. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto da? En polar. 10.41 ángulo de 0.82. 1.41.6. ¿Cuánto? 10.46. 10.416 ángulo de. ¿Ángulo de?
0.88. ¿Y por qué cambia el ángulo? Bueno, confirmamos este dato, 10.416, ángulo de menos 36.87 amperios. ¿Sí? Listo. Bueno, muy bien, tenemos la I2'. Teniendo la I2', pues fácil. ¿A qué es igual el B1? Entonces, un LBK sencillo. B1 es igual ¿a quién? A B2' más ¿quién? Más I2' ¿por quién? Por RCC más XC en J. Un LBK sencillo. El voltaje que hay aquí es ¿quién? El voltaje que sale más la caída de tensión dentro del tramo. Listo. Entonces reemplacemos. B1 aquí es igual. B2', ¿cuánto vimos que era? 1000. Ujú. Calculamos. Más I2'. Ahí está, 10.416. 10.416. Ángulo de menos 36.87 amperios. Que multiplica a, ¿cuánto vale la impedancia? RCC, 1.8, más XCC, 5.78, no, ¿qué me hace? 72.4 en J. Y eso nos va a dar el voltaje 1. ¿Cuánto nos da ese voltaje? ¿Cuánto nos da ese voltaje? En polar, sí, señor. Ya, 1000. 1060.6354. Ángulo de menos 0.8428. Confirmemos ese valor. El ángulo lo colocaron menos, ¿no? Menos 36.87. Verifiquen. ¿Cuánto? 1060. Ah, por ahí sí suena. 1050.38. Aquí nos da 1000 ¿cuánto? 1050. Verifiquen, por favor. No me convence el ángulo negativo. Vamos a ver. ¿Alguien más? Una 1051.4. 1051.4. Ángulo de 1.98. ese ángulo sí me convence. Ángulo de 1 punto. Unidades volt. Pero nos preguntan el voltaje de línea. ¿Cuánto es el voltaje de línea? 1051.4. ¿Por qué? El voltaje de línea es el mismo V1 porque la conexión es ¿qué? Delta del primario. ¿Cuál es la respuesta? Este señor. Pero hay otra forma de hacerla. ¿Cuál? Fíjese, ¿cuál es la respuesta del libro? La respuesta del libro es 1050 punto ¿qué? ¿En lo da 77. en lo da en qué? Eso es en imaginario. Eso da en imaginario. Rectangulares, pero la respuesta es esta, la magnitud, ¿cierto? Hay otra forma de hacerlo. ¿Cuál? Nosotros conocemos que la regulación del transformador aquí es igual al voltaje 1 menos el voltaje 2 prima sobre el voltaje 1 multiplicado por ¿quién? Por 100. Quiere decir que yo puedo sacar de aquí B1. ¿Cuánto vale B1? Entonces B1 por S es igual a ¿quién? Sobre 100 es igual a ¿quién? A B1 menos B2 prima, ¿cierto? Si yo paso este para acá, o este para allá, mejor. B2 prima es igual a ¿quién? A B1 menos B1 por S sobre 100. Saco factor común y mando a dividir. ¿Qué hace? B1 es igual a ¿quién? A B2 prima sobre ¿quién? Sobre 1 menos S sobre 100. ¿Listo? Pase el B2 negativo a positivo, pase el B1 positivo a negativo, saque factor común y lo digo. Es decir, puedo calcular B1 de esta manera. B2' lo tengo sobre 1 menos S sobre 100. ¿Qué nos hace falta? Pues tener el valor de ¿quién? S.
Pero SE es ¿quién? Cargabilidad. RCC, coseno de teta, más o menos, cargabilidad, XC, seno de quién? De teta. Tengo el factor de la carga, factor de potencia de la carga. Sí, ¿cuánto es el factor de potencia de la carga? 0,8 ¿en qué? En atraso, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale coseno de teta? 0,8. ¿Sí o no? ¿Qué factor de potencia es coseno de teta? ¿Cuánto vale seno de teta? Seno de coseno a la menos 1 de 0,8. ¿Cuánto nos da esto? 0,6, sí señor, que es 0,8 al cuadrado, 0,64, 1 menos eso, 0,36, raíz cuadrada, 0,6. Listo, entonces ya tenemos este, tenemos este. ¿Tenemos RCC? Sí. XCC, sí. ¿Qué nos hace falta? Cargabilidad. La cargabilidad es ¿quién? La potencia del trabajo sobre la potencia ¿qué? Nominal. O la corriente 2' sobre la corriente 2, perdón, corriente 1 nominal. ¿Por dónde lo sacamos? Por potencia, mejor. ¿Cuál es la potencia de la carga? ¿25 qué? Kilowatts. ¿Y cuál es el factor de potencia? 0,8. Y entonces, ¿S es igual a quién? Muy bien. A P sobre factor de qué? Potencia. Puro circuito, ¿no? ¿Cuánto haría? 31.000. 31.200 ¿qué? 50. ¿Sí o no? Confirme. ¿De dónde sale esto? De dividir 25 kilowatts entre 0,8. ¿Cuánto nos da? 31,25 kilo volt ampere. ¿Sí o no? Bien. 31. Entonces calculemos cargabilidad. Aquí es igual cargabilidad a 31,25 kVA que está suministrando el trapo sobre ¿cuánto? 50 kVA. ¿Cuánto nos da? 0,625. El transformador está cargado al 62,5%. Y entonces de esta manera puedo calcular S. ¿A qué es igual S? A cargabilidad. ¿Cuánto vale? 0,625. 0,625. Y abro paréntesis porque la voy a sacar como factor común para no notarla dos veces. RCC, ¿cuánto nos dio? Lo calculamos ahorita. RCC está aquí en la prueba de corto. ¿Cuánto vale ERCC? 3%. ¿Y XCC? 9,54. Entonces lo anotamos aquí. Cargabilidad, ¿cuánto vale? ERCC, 3%. ¿Hay que quitarle el 100? No, eso se anota tal cual. Entonces borrémosle esto para no confundir. 3%. Por coseno de teta, ¿cuánto vale? ¿Más o menos? Muy bien, más, porque es una carga inductiva. Menos es para carga ¿qué? Capacitiva. XC, 9,54. ¿Por cuánto? Por 0,6. Cerramos. ¿Y cuánto nos da la S? ¿Cuánto nos da la S? La regulación. Eso ya nos da en porcentaje. ¿Cuánto da? 5,077 por ciento. Eso vale la S. ¿Y para qué calculé la S? Para poder calcular B1. Entonces aquí es igual B1. A B2', ¿cuánto vale 2'? 1000 sobre 1 menos S, 5,077 sobre 100 y nos da, ¿cuánto nos da eso? 1053,48. 1053,48. 1053 punto ¿qué? 48. 48 voltios. Esta sería la respuesta por este lado. Los dos lados son válidos. Recuerden que esta ecuación tiene un pequeño error. ¿Cuánto da? 1053. ¿Cuánto da calculado por fasores? 1051. Entonces fíjense que el error es de 2 voltios. Muy bien.
Pero no acabamos ese ítem todavía porque nos está pidiendo el rendimiento. Rendimiento, ¿a qué es igual? Cargabilidad, potencia nominal, coseno de teta por 100. Sobre cargabilidad, potencia nominal, coseno de teta, más cargabilidad cuadrado, pérdida en la prueba de cortocircuito, más P sub 0. Entonces, rendimiento, aquí es aproximadamente igual porque aquí hay una ligera aproximación. Cargabilidad, ¿cuánto vale? 0.625. La calculamos ahí arriba. Potencia nominal, 50 kVA. Factor de potencia, por 100. Todo sobre cargabilidad, potencia nominal, factor de potencia, más cargabilidad al cuadrado. PCC, ¿cuánto vale PCC? PCC, ¿cuánto vale? Ajá, muy bien. De línea, 1500. De fase, 500. Mire, 1.5. ¿Cuál utilizamos, línea o fase? ¿Qué potencia estoy utilizando aquí arriba? ¿La monofásica o la trifásica? ¿Sí? ¿De cuánto es el transformador? ¿De cuánto es el transformador? Trifásico de 50 kVA. ¿Qué significa? ¿Qué es la potencia trifásica? ¿Qué significa? Que para cada fase, ¿cuánta potencia hay? Entonces, si yo lo fuera a hacer por el cálculo monofásico, ¿aquí qué hago? Divido entre 3, 3. Pero aquí lo estoy dejando completo. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? La potencia ¿qué? Trifásica. Entonces, acá, PCC, ¿cuánto vale? 1500. Ojo, 1.5. ¿Por qué 1.5 y no 1500? Porque es que aquí está en ¿qué? En K. Y si yo aquí coloco en K, aquí tengo que colocar en K. Más P sub 0. ¿Cuánto valía P sub 0? Está por acá. ¿Cuánto valía P sub 0? 1000. O sea, ¿cuánto? 1. 1 kilowatt. ¿Y cuánto nos da eso? 58,70. ¿Cuánto lo hace? 58. Uy, no. 94.0346. 94 punto 0346. 03. 94.03. Ah, Ajá. Por 100. Listo. Rendimiento. ¿Cuánto le da el libro? Entonces, las respuestas del libro son 1050.37, cosa de decimales, 94 punto, no nos da 0.3, cuestión de decimales. ¿Listo? D. ¿Cuál es la potencia aparente de máximo rendimiento del transformador y el rendimiento máximo con factor de potencia? Unitario. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? En el punto D, ¿qué nos están pidiendo? ¿Máximo qué? Máximo rendimiento. ¿Cuándo ocurre el máximo rendimiento de un transformador? Cuando la cargabilidad es óptima. ¿Y cuándo la cargabilidad es óptima? Cuando la cargabilidad es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de P sub 0 sobre PCC, la potencia evasiva sobre la potencia corta. Raíz cuadrada de P sub 0. ¿Cuánto vale P sub 0? 1 kilowatt, o sea, 1000 vatios. ¿Y cuánto vale PCC? 1500 watts. ¿Cuánto nos da eso? 0.82. Listo. 0.82. 81.52. Siempre trabajamos con 3 decimales. ¿Listo? 81.6. Entonces, la pregunta es, esa es la cargabilidad óptima, ya ocurre el máximo rendimiento. La pregunta es, ¿cuál es la potencia aparente de máximo rendimiento y el rendimiento máximo con factor de potencia qué?
unidad. ¿Cuál es la potencia aparente de máximo rendimiento? Entonces, yo sé que la potencia del transformador es ¿quién? La cargabilidad por la potencia nominal. ¿De dónde salió eso? Pues cargabilidad que es igual a potencia sobre potencia nominal o a la corriente sobre la corriente nominal. Entonces, la potencia que sale del trapo es su cargabilidad por la potencia nominal. Entonces, ¿cuál es la potencia aparente de máximo rendimiento? La cargabilidad óptima por la potencia nominal del trapo. ¿Cuánto es la cargabilidad óptima? 0.816. Por la potencia nominal del trapo. ¿Cuánto es la potencia nominal del trapo? 50 kVA. Y entonces eso nos da una potencia de ¿cuánto? De 40 punto ¿qué? 824. kVA. ¿Qué significa? Que cuando el transformador de 40.8 se presenta el máximo rendimiento. Listo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el rendimiento máximo? Entonces, ¿a qué es igual rendimiento máximo? No, ¿a cuánto? Son 40.800. 4.8. Sí, tiene que ser 40.8. sí, tiene que ser Bueno, 40.8 kVA. Rendimiento máximo, ¿cómo lo calculamos? Entonces, cargabilidad óptima por potencia nominal por coseno de teta por 100 sobre, o sea, en vez de cargabilidad, en la fórmula del rendimiento, reemplazamos cargabilidad óptima. Recuerden el método de estudio, cada vez que voy a utilizar una ecuación, la anoto para que no se le olvide. Rendimiento máximo, ¿a qué es igual? Cargabilidad óptima. ¿Cuánto vale la cargabilidad óptima? Ajá. Por 50 kVA. Ya tenemos este resultado acá. Mire, cargabilidad óptima por potencia nominal, ¿cuánto va? Listo, entonces 40.8. Por el factor de potencia. Nos dice allá, ¿con factor de potencia qué? Unitario. Sobre lo mismo. ¿Cuánto es cargabilidad óptima por potencia nominal? 40.8. Por factor de potencia, 1. Más cargabilidad óptima, 0.816. Al cuadrado por PCC, 1.5 kilowatts. Más 1 kilowatt. ¿Cuánto nos da ese rendimiento máximo? 95%. Rendimiento máximo, potencia de máximo rendimiento. ¿Cuánto le da al libro el ítem D? Entonces, el ítem D al libro le da 4.825 y 95 punto ¿qué? 33. Listo. Bien, y nos vamos al último ítem. ¿Cuánto nos dio a nosotros esto? 95.33, perfecto. Y 40.8. 2.5. ¿A nosotros cuánto nos dio? 40.8 cerrado o lo aproximamos? A mí me ha dado 824. 8.24, listo. Ahí está. Y entonces, ¿por qué anotamos 40.8? Yo utilicé todos los. El que utilizó 3 decimales 40.8. y el que utiliza todos los decimales. 824. Ah, listo. Bueno, muy bien. Seguimos para el último ítem. Ya, un ejercicio que tiene, pues, de todo un poquito. El último ítem dice, se desea ampliar la instalación para alimentar una carga trifásica de 80 ¿qué? Kilowatts. Entonces, tenemos nuestro transformador. ¿De cuánto es nuestro transformador? De 50. Pero ahora se va a alimentar una carga de ¿cuánto? 80 kilowatts. Entonces se desea alimentar una carga trifásica de 80 kilowatts con un factor de potencia 0,8 inductivo. Por lo que se hace necesario acoplar en paralelo este transformador con otro de igual índice horario y cuyas características asignadas son. Entonces, anotemos acá la carga, factor de potencia ¿qué? 0,8 en atraso.
Y vamos a colocar un nuevo transformador. ¿Cuánto era el índice horario de este señor? DY 11. Y entonces este señor va a ser un DY 11. ¿Con qué características? Entonces nos dice, cuyas características son 75, 1000 a 100, ERCC 6.5, EXCC 5. Entonces, ¿cuáles son las características? Entonces va a ser de 75 kVA, misma relación de tensión, 1000 a 100, ERCC y EXCC 5. ¿Así está bien o está mal? 6.5 y 5. Dice, calcular los valores de las potencias aparente, activa, reactiva suministrada por cada transformador. ¿Es adecuado el reparto de potencias? ¿Por qué? Nota, la tensión secundaria es constante en todos los casos y se mantienen en 100 voltios. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero, las condiciones aparentemente se cumplen, ¿no? Faltaría comparar las SCs. Si se cumple, entonces vamos a ver cuánto vale la SC de este transformador. Raíz cuadrada de quién? De 6.5 al cuadrado, ¿más quién? Más 5 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? 8.2. 8.2 ¿qué? Por ciento. ¿Cuánto, cuánto era, cuánto era la SC del transformador 1? 10%. ¿Sí? 10. ¿Y este señor? ¿Cuánto tiene? Entonces, ¿cuál transformador se va a cargar más? Este. El que tiene más pequeña SC, más baja impedancia en por unidad. Este se va a cargar más, pero este es el de mayor que potencia. Entonces, vamos a resolver. ¿Cómo se resuelve? Facilito. Colocamos en paralelo los circuitos equivalentes de los dos transformadores. Entonces, por acá. RCC del primer transformador, XCC del primer transformador, y va a quedar en paralelo ¿con quién? Con RCC del segundo transformador, XCC del segundo transformador. Y conectado a ese arreglo de transformadores, ¿qué va a estar? La carga. ¿Cierto? Aquí va a salir la corriente de la carga referida a dónde? Al primario, porque el transformador 1 está en él. Y por lo tanto, el transformador 2 también tiene que estar en dónde? En el primario. Entonces empecemos por hallar esta RCC y esta XCC. ¿Cómo lo podemos hallar? Muy bien. RCC, ¿a qué es igual? Fórmula. Sí, pero no tenemos RCC. A RCC por la ICC sobre el voltaje nominal multiplicado por ¿quién? Por 100. ¿Qué quiere decir? Que RCC, ¿a qué es igual? La resistencia de corto. A la regulación en la resistencia por el voltaje nominal sobre, sobre 100 por ICC. ¿Listo? Entonces calculemos. Voltaje nominal monofásico del segundo trapo. ¿Cuál es? 1000, 100, 1000 sobre raíz de 3, 100 sobre raíz de 3. ¿Cuál será? Listo. No. ¿Por qué? Porque lo necesitamos ¿en dónde? En el primario. Entonces, ¿cuánto vale RCC? 6.5. ¿Cuánto vale voltaje nominal? Entonces, 1000. ¿Por qué? Porque este es el voltaje nominal de fase y la conexión es ¿qué? Delta. Es el mismo voltaje línea. Sobre 100. Muy bien. Pero nos hace falta ¿quién? Dice sí. Ojo que esto se trabaja en monofásico. Entonces calculemos. Corriente línea nominal. ¿A qué es igual? Potencia nominal sobre raíz de 3, voltaje de quién? De línea. Potencia nominal, 75 kVA. Sobre raíz de 3, voltaje línea. ¿Estamos donde? ¿Primario o secundario?
Primario, ¿cuánto vale? Bien. ¿Cuánto vale la corriente de línea? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 3.30. ¿Cuánto? 43.30. 43.30 ¿qué? 301 amperios. Perfecto. Al igual, al igual. No, ya. Ahí. No, despejó. Ah, ¿es peor? Sí. No, no, el aporte está bien. Ah, Aquí no hay voltaje nominal. Es que iba a calcular el voltaje nominal, pero muy bien. Estamos hallando quién. RCC es un buen aporte. Entonces tenemos la corriente de línea. Necesito la corriente de qué? La corriente de cortocircuito de fase, que es la corriente nominal de quién? De fase. Esta es la corriente de línea en el primario. El primario está en conexión ¿qué? Delta, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar esta corriente nominal? Dividir la corriente de línea nominal entre radio 3. ¿Cuánto nos da la corriente de cortocircuito monofásica? Corriente de línea sobre radio 3. 43.301 amperios dividido en raíz de 3. ¿Cuánto nos da? 25. Punto. ¿Punto cuánto? De hecho, 24.99. 25 con todo lo que 25 amperios. Listo, muy bien. Entonces acá colocamos a quién? A 25 amperios. ¿Cuánto nos da la RCC? 2.6 ohmios. De la misma manera calculamos a quién. Esta es RCC del segundo trapo, esta es XCC del segundo trapo. ¿Cuánto da? Entonces lo único que hay que cambiar es el 6.5 por 5. 25 amperios. ¿Y esto nos da? 2 ohmios. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos la primera parte para resolver. Tenemos la resistencia al trapo 1. ¿Cuánto valía? 1,8, ¿no? Tenemos la reactancia del trapo 1. ¿Cuánto vale? 5.724 J ohmios. Ahora, en paralelo, tenemos la resistencia del trafo 2, que vale 2.6. Y la reactancia del trafo, ¿qué? 2, que vale 2 J ohmios. Están operando en paralelo y van a suministrar un voltaje y una corriente. Entonces calculemos esos dos elementos que nos hacen falta. ¿Cuánto nos dicen que es el voltaje secundario? Voltaje de la carga. 100. Sí, voltaje de la carga. 100 voltios. Claro, nos dice ahí en el enunciado, se mantiene constante y tiene un valor de ¿cuánto? Está. Tiene un valor de ¿cuánto? De 100 voltios. Listo. La tensión secundaria es constante en todos los casos y mantiene igual a 100 voltios. Listo. 100 voltios. ¿Cuál es el voltaje de fase? El secundario está conexión, ¿qué? Estrella. 100 voltios sobre radio 3. Pero ese no es el que necesito. El que necesito es ¿quién? El voltaje de fase referido a ¿quién? Entonces, ¿qué hago? Lo multiplico por M. Entonces, ¿cuánto me da? Hay que hacerlo. M vale 17 punto algo. ¿Cuánto? 17.321. Y lo multiplicamos por 100 sobre raíz de 3. ¿Cuánto hay? 1000, claro. Eso lo podríamos sacar directo, ¿no? ¿Cuánto es el voltaje de fase referido al primario? El voltaje de fase del primario. Del secundario referido al primario. 1000. Listo. ¿Qué nos hace falta? La corriente de la carga. ¿Cuánto vale la corriente de la carga? Entonces sería igual a ¿quién? ¿Qué nos dan de la carga? ¿Qué nos dan de la carga? La P y el factor de potencia. Entonces, ¿cómo puedo calcular la corriente de la carga? La corriente de línea de la carga. P sobre ¿quién? Raíz de 3, voltaje de línea, factor de potencia. P, ¿cuánto vale P? 80 kilowatts. Raíz de 3, ¿cuánto vale el voltaje de línea? ¿Estamos en dónde? En
En secundario. ¿Cuánto vale? 100. ¿Cuánto vale el factor de potencia? ¿Y cuánto nos da esto? 577.35. 500 punto 35. 577.35 unidades amperios. Pero no necesito la corriente de línea, necesito la corriente de fase de la carga. Es conexión que el secundario. Estamos en el secundario, ¿no? ¿Conexión qué? Estrella. Entonces la corriente de fase es la misma corriente de línea. ¿Cuánto vale? 577.35. Por lo tanto, tengo que referir esta corriente, llevarla a la corriente de la carga referida ¿a dónde? Al primario. ¿Y cómo se refiere? Dividido, ¿cierto? Dividido entre M. Entonces nos da 577.35 amperios sobre 17.321. ¿Cuánto nos da? 33.332 amperios. Pero esto tiene un ángulo. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el ángulo de la carga? ¿Qué nos dicen de la carga? Factor de potencia 0,8 en atraso. Y ese ángulo ya se lo aprendieron. Menos 36.87. Listo. Amperes. Ya tengo la corriente. Muy bien. Entonces fíjese que ya tengo el voltaje que hay acá. En mi equivalente monofásico. ¿Qué voltaje hay acá? 1000. ¿Y qué corriente hay acá? 33.332 ángulo de menos 36.86 amperes. Ahora, a resolver. Fácil y sencillo. Dos ecuaciones. ¿Cuál? La corriente que sale del trafo 1 más la corriente que sale del trafo 2 tiene que ser igual ¿a quién? A la corriente de la carga. Referida, sí, muy bien, por eso estamos en el primero. Y la otra, que la impedancia del trafo 1 por la corriente 1 tiene que ser igual ¿a quién? A la impedancia del trafo 2 por la corriente ¿qué? 2. ¿De dónde sale eso? De que los dos están conectados ¿en qué? Entonces, si yo multiplico la corriente que sale del trafo 1, obviamente esto es referido al primario, ¿cierto? Esto está referido al primario, esto está referido al primario. Los dos tienen que ser ¿qué? Iguales. Si hay un tercer transformador, pues todos tienen que ser iguales, los voltajes, las caídas de potencial del curso de circuitos. Entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cómo se resuelve? Despejo de una y meto en. Entonces, primera ecuación, segunda ecuación. Entonces despejo aquí I1'. ¿A qué es igual I1'? A Z2 sobre Z1, ¿por qué? Por la corriente del transformador 2 referido. Y eso lo incluyo ¿en dónde? En la primera. Entonces, ¿quiénes lo va a meter acá? Z2 sobre Z1 por I2' más I2' igual ¿a quién? A la corriente de la carga ¿qué? Referida. Saco factor común y mando a dividir. ¿Quién es I2? La corriente de la carga referida ¿sobre quién? Sobre Uno más. 1 más Z2 sobre Z1. Y bueno, entonces ahora sí, a reemplazar. ¿Quién es la corriente que sale del transformador 2 referido al primario? Monofásica. Y C', ¿cuánto vale la corriente de la carga? 33.332, ángulo de menos 36.87. Sobre 1 más Z2'. ¿Cuánto vale Z2'? Z2 referida al primario. 2.6 más 2, ¿no? 2.6 más 2 sobre Z1. 1.8 más ¿quién? 5.724 J. 22.5
La A es 5.74, sí. 22.5 a 24. 22.5. 4.68. No hay más decimales, ¿no? Pues 4.99. Ah, listo. Ángulo de menos 658. 24.658 amperes. ¿Y cuánto vale entonces la corriente 1? Sí, la corriente 1 aquí sería igual. Entonces, dos formas. A la corriente de la carga menos ¿quién? Menos I1. O por el otro lado, Z2 sobre Z1 por I2'. Hagámoslo por aquí. ¿Por qué? Para poder verificar. ¿Quién es I1'? Z2 sobre Z1 por I2', ¿cierto? De acá la sacamos. Entonces, ¿quién es Z2? 2.6 más 2J sobre 1.8 más 5.724 J por I2'. ¿Cuánto vale I2'? 22.5, ángulo de menos 24.658. ¿Cuánto da? 12.3 menos 59.633 amperes. ¿Por qué me gusta hacerlo así? Porque si yo sumo este con este, ¿cuánto tiene que dar? La hice. Entonces sumemos estas dos y verificamos. ¿Da lo mismo? Entonces ya van a la fija que está pues bien calculado. Ahora, la pregunta no son las corrientes. La pregunta son las potencias. Entonces, de circuitos, si yo tengo la corriente que va acá, que la llamé I1', la corriente que va acá, que la llamé I2, ¿qué? Prima, estas son monofásicas, están en el primario. ¿Cómo puedo calcular la potencia que sale de cada trafo? Pues por circuitos. Entonces, la potencia del transformador 1 será igual a ¿quién? Como estoy trabajando con valores monofásicos, 3 veces. El voltaje, 2 referido al primario, por la corriente que sale del trafo 1 referido al primario. Y ojo, como quiero P, Q y S, pues lo hago por potencia compleja. Entonces aquí le coloco una raya y un asterisco. ¿Qué significa? La conjugada. Entonces, 3 veces por B2', 1000. ¿Cuál es B2'? Pues el voltaje del nodo, este voltaje que es de acá a acá, 1000. Por la corriente que sale del trafo 1. ¿Cuál es la corriente que sale del trafo 1? 12.3, así normal, no tenía más decimales, no. 2.99. 12.99. Sí. Bueno. Ángulo de conjugado. 59.633. ¿Y cuánto me da eso? En cartesianas. Claro, porque como me están preguntando P, Q y S, pues de una vez lo saco. ¿Cuánto? 18.654 kilowatts. Más 31.837 kilo bar en J. Y si me lo pasan a polares, No, a mí me dio al revés 180. ¿la al revés? No creo, porque el ángulo es más alto. ¿Cuánto le da? 36.9 kVA. Listo. No me interesa el ángulo porque me están preguntando P, Q y qué, y S. S2, ¿a qué sería igual? Entonces, 3 veces el B2' por la corriente que sale el trafo 2, referido al primario y con jugado. 3 veces. 1000 voltios. ¿Y cuánto es la corriente 2? 22.5, ángulo de menos 24.658. Menos no, más. ¿Por qué lo?
Conjugamos. ¿Cuánto nos da? 61.3 kilowatts más 161 kilobar. ¿En qué? En J. Con una potencia aparente de ¿cuánto? 67,5. 67.5 ¿qué? kVA. Cabe. Listo. ¿Cuáles son las cargabilidades para el trafo 1? ¿Cuánto está saliendo el trafo 1? 36.9. ¿De cuánto? De 50. ¿Y cuánto vale para el trafo 2? 67.5. ¿De cuánto? De 75. ¿Cuánto da esta cargabilidad? 0.738. 0.738. Está operando al 73.8%. ¿Y la del otro? 0.9. ¿Listo? Entonces, a la pregunta, ¿es adecuada la distribución, sí o no? ¿O sí? De arranque, sabíamos que este se iba a cargar más que el otro, ¿cierto? Porque tiene una menor impedancia en por unidad, o SC, que lo llamamos nosotros. Entonces, de arranque sabíamos que se carga más. ¿Se está cargando más? Sí. Se está cargando al 90% el transformador 2. ¿Y el transformador 1? Al 73.8 ¿qué? Por ciento. ¿Es adecuado el reparto de potencias? Es muy subjetivo. Yo diría que funciona. Que sí, que puede. O sea, si a mí me preguntan como ingeniero, ¿eso va a servir? Yo les digo, con esa potencia, sí. ¿Qué va a pasar? Que si siguen incrementando la potencia, pues este señor se va a ¿qué? A sobrecargar y este señor no va a llegar al 100%. Pero si a mí me preguntan, por este caso, me dicen, no, es que ingeniero, lo máximo que va a consumir la planta son 80 kilowatts a ese factor de potencia. Y eso es lo máximo que van a consumir. Va a funcionar bien, porque este está por debajo del 100%. ¿Sí? Sin embargo, pues no son equitativas las potencias. Entonces alguien podría decir, no se están repartiendo equitativamente, ¿cierto? Entonces podría decir, no son adecuadas. Es un criterio también válido, si se argumenta, ¿no? Entonces vamos a dar respuestas. ¿Cuánto nos dio a nosotros? S1, 36.9. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 36.9, ¿no? 36.9. 18.66 kilowatts y 31.83. 18.66 y 31.83. Para el siguiente trafo, 67.5, 61.3 y 28. ¿En toda? 67.5, 61.3 y 28.16. Cargabilidad 1, 73. Cargabilidad 0.9. Ojo, respuesta para el libro. No es adecuado el reparto ya que las dos cargabilidades no son ¿qué? Iguales. El transformador 2 resulta siempre más que sobrecargado. ¿Listo? Para mí, yo les diría, puede funcionar, no se está excediendo a ningún punto, lo pueden implementar. ¿Sí? ¿Qué es lo ideal? Que se distribuyan las potencias de manera adecuada. ¿Listo? Bueno, espero que les haya ayudado esta solución de este ejercicio.